La familia de Jacob seguía avanzando. Pero cada paso parecía pesar más que el anterior. El viaje después de Betel no era solo un recorrido geográfico. Era un recorrido por lo más profundo del alma humana. La presencia de Dios lo acompañaba. Pero el dolor también. Mientras el sol caía detrás de las montañas, una noticia oscura atravesó el campamento. Débora, aquella mujer que había cuidado a Rebeca y que había cargado a Jacob en sus brazos cuando era solo un niño, había muerto. La familia se detuvo. Jacob se arrodilló junto al cuerpo de aquella anciana que había sido como una segunda madre. Sus manos temblaban mientras la cubría con una manta. Y allí, debajo de un roble silencioso, Jacob levantó una piedra. Un memorial. Un altar de memoria. El viento soplaba suave, como si el cielo mismo llorara con él. Porque a veces, incluso cuando sigues la voz de Dios, el camino se llena de pérdidas que no esperabas. Jacob sabía que tenía que seguir, pero su corazón ya llevaba una herida más. Una herida que aún no sanaba, y que pronto sería acompañada por una más profunda. El viaje continuó, pero la tristeza parecía marchar con ellos. Y entonces llegaron los dolores de parto. Raquel, la mujer por la que Jacob había trabajado 14 largos años. La mujer que había conquistado su corazón desde el primer instante. Estaba a punto de dar a luz nuevamente. El parto fue duro. Demasiado duro. Los gritos de Raquel se escuchaban desde lejos. Jacob corría de un lado al otro, desesperado, intentando ayudar, intentando orar, intentando creer. El cielo era testigo de aquella batalla entre vida y muerte. Y entonces el niño nació. Un varón. El segundo hijo de Raquel. Pero la alegría duró solo un suspiro. Raquel agonizaba. Con su último aliento, ella intentó nombrarlo Benoni. Hijo de mi dolor. Pero Jacob no lo permitió. Él lo llamó Benjamín. Hijo de mi mano derecha. Un nombre que hablaba de propósito, aun cuando el corazón de Jacob se hacía pedazos. La enterró junto al camino, en Efrata. El lugar quedó marcado con una columna. No era solo una tumba. Era un recordatorio eterno de su amor. Jacob se alejó del sepulcro con pasos lentos y silenciosos. Era un hombre acompañado por Dios, sí, pero también por una soledad que ninguna promesa parecía llenar todavía. Con el peso de la muerte sobre el campamento, la familia siguió caminando. Pero mientras el dolor los rodeaba, algo más se estaba gestando. Una herida que no vendría del exterior, sino desde el corazón mismo de la familia. Rubén, el primogénito. El que debía convertirse en el futuro líder de la casa. El que debía dar ejemplo, cometió un pecado imperdonable. Tomó por la fuerza a uno de los concubinas de Jacob, deshonrando el lecho de su propio padre. Jacob lo supo. No lo gritó. No lo castigó en ese momento. Pero lo guardó. Lo escribió en su corazón como una marca que nunca se borraría. Desde ese día, Rubén perdió su derecho de primogénito. Perdió la honra. Perdió el liderazgo. Fue una fractura interna. Un quiebre en la estructura familiar. Una sombra que, con el tiempo, se iba a convertir en tormenta. La familia estaba más dividida que nunca. Y Jacob comenzaba a sentir que los problemas no venían de afuera, sino de aquellos que llevaban su propio nombre. Con el corazón desgastado, Jacob regresó a Hebrón. El lugar donde todo empezó. El lugar de sus padres. El lugar donde la fe tenía raíces. Y allí lo encontró. Isaac, su padre, ya anciano, ya débil, ya casi sin fuerzas.
Jacob se acercó. Isaac lo tocó, lo abrazó, como si quisiera recordar, con su tacto, que su hijo estaba vivo. Fue un reencuentro de años perdidos, de silencios, de heridas antiguas, pero también de misericordia. Poco después, Isaac murió, y Jacob volvió a ver a Esaú. Los dos hermanos, que antes habían luchado, ahora trabajaban juntos para enterrar a su padre. Un acto que cerraba un capítulo, una herida que al fin sanaba. Pero el ciclo no había terminado. El corazón de la historia apenas se estaba encendiendo. Los hijos de Jacob crecían en una casa marcada por celos, heridas, favoritismos, secretos, resentimientos. La muerte de Raquel dejó un vacío. Rubén había perdido autoridad. Simeón y Leví cargaban con la culpa de la matanza de Siquelm. Los hijos de Lea se sentían poco amados. Las concubinas vivían en tensión continua. Y en medio de todo eso, crecía un muchacho con una luz especial en los ojos, José. La casa estaba llena de voces que discutían. Y José caminaba entre ellas con sueños que parecían demasiado grandes, demasiado brillantes, demasiado divinos. La tensión crecía. Los rencores se encendían. La tormenta se acercaba. Y Dios ya estaba preparando la historia más grande de esa generación. Jacob envejecía. Su andar era más lento, pero su amor seguía siendo intenso y selectivo. Entre todos sus hijos, uno ocupaba un lugar especial en su corazón, José. No sólo porque era hijo de Raquel, sino porque en el Jacob veía algo distinto. Una sensibilidad que le recordaba a sí mismo cuando Dios le hablaba en sueños. Y un día, Jacob cometió un error que cambiaría la historia de su familia para siempre. Mandó a hacer para José una túnica especial. No era una prenda común. Era larga. Era elegante. Era visible desde lejos. Una túnica que gritaba favoritismo. Cuando José caminaba con ella entre sus hermanos, los ojos lo seguían, pero no con admiración, con resentimiento, con comparación, con enojo acumulado durante años. Para ellos, aquella túnica no era solo ropa, era una declaración. Él es más amado que ustedes. Y el odio comenzó a crecer en silencio, como una semilla enterrada en tierra oscura.